¿Sabes siquiera lo que estás mirando, viejo? La voz, aguda y con la arrogancia de un recién graduado de una universidad de la Ivy League, atravesó el zumbido bajo de la fuente de energía auxiliar. Calvin Vance, ingeniero principal de diagnóstico del proyecto Tritón, señaló con una tableta el silencioso núcleo del motor monolítico del USS Vigilance. Esta es una unidad hidrodinámica magnética de la serie 7. No es un motor de cortadora de césped que puedas poner en funcionamiento simplemente pateándolo. Arthur Jenkins, de 81 años y vestido con un mono azul descolorido que había pasado más tiempo en el mar que cumpleaños Vance, no respondió. Él simplemente se quedó parado frente a la colosal máquina inerte. Su cabeza estaba ligeramente inclinada como si escuchara a un fantasma. Sus manos nudosas y manchadas con el recuerdo de 1000 aceites diferentes reposaban a sus costados. Llevaba una pequeña cartera de cuero desgastada que parecía una reliquia de otro siglo. Vance se burló y se volvió hacia su equipo de otros 3 ingenieros, todos con impecables monos grises iguales. Intercambiaron sonrisas burlonas. Mire, el almirante Rosta puede tener debilidad por las antigüedades, continuó Vance con voz cargada de condescendencia. Pero tenemos un buque de guerra multimillonario muerto en el agua. Hemos ejecutado todos los diagnósticos. Todos los modelos de computación cuántica no son concluyentes. Cualquiera que sea el problema, está más allá del alcance de una llave inglesa y una buena suposición. Miró la cartera de cuero con desdén. No necesitamos un mecánico. Necesitamos un físico. Así que, con el debido respeto, señor, si no está aquí para servir café, está estorbando. Ensign Miller, un joven oficial encargado de escoltar al anciano, sintió una oleada de ira subirle por el cuello. Se quedó de pie junto a la escotilla de la sala de máquinas, con su impecable traje blanco, sintiéndose almidonado e inútil. Había recibido una orden directa de la oficina del almirante. Llevad al señor Jenkins a la vigilancia. Dale todo lo que necesite, y bajo ninguna circunstancia, te interpongas en su camino. No estaba preparado para este nivel de hostilidad abierta por parte de los contratistas civiles. El Vigilancia era el orgullo de la flota, una maravilla de la ingeniería naval, y durante 3 días agonizantes, había sido un adorno de muelle muy caro y muy estático. El motor principal simplemente se había detenido. Sin alarmas, sin explosiones, solo una sesión silenciosa y desconcertante de funcionamiento. El equipo de Triton Dynamics, la empresa que diseñó el motor, llegó en avión el segundo día. Desde entonces, habían llenado la sala de máquinas con el aroma estéril del ozono y los silenciosos clics de sus equipos de alta tecnología. No habían logrado nada. Ahora, este anciano, que parecía más bien alguien que debería estar manipulando un coche clásico en su garaje, era la última y extraña esperanza de la flota y era el blanco de burlas. El señor Vance en Miller dijo que su voz sonaba más tensa de lo que pretendía. Las órdenes del almirante Rotova eran claras. Se le dará al señor Jenkins acceso completo. Vance le lanzó una mirada fulminante y sus órdenes para Misón poner en marcha este barco. Su presencia aquí es contraproducente. Es una distracción. Está tocando la carcasa. Dijo con un grito ahogado mientras Arthur colocaba la palma de la mano contra el frío metal de la carcasa de la unidad. Los aceites en su mano podrían contaminar los microsensores. Este es un ambiente limpio. Arthur parecía no escucharlo. Cerró los ojos. Su mano permaneció en el motor. Una varita mágica de carne y hueso. Todo el espacio era una catedral de tecnología moderna. Cables de fibra óptica serpenteaban en haces brillantes a lo largo de las paredes. Las pantallas holográficas parpadeaban con flujos de datos incomprensibles. Y en el centro de todo estaba este hombre tranquilo y modesto realizando un acto de comunión con una máquina muerta. La tensión en la sala aumentó. Los demás ingenieros habían detenido su trabajo y ahora observaban abiertamente el enfrentamiento. Miraron a Arthur como si fuera un cavernícola intentando comprender un teléfono inteligente. Una de ellas, una mujer con un corte de pelo muy marcado,
Le susurró a su colega lo suficientemente alto como para ser escuchada. ¿Es esto real? Trajeron a un brujo. Arthur finalmente abrió los ojos. Ignoró por completo a los ingenieros y su mirada se dirigió a Lenen. Necesito mis herramientas, dijo. Su voz era tranquila, ronca por la edad, pero tenía una autoridad tranquila que atravesaba la tensión. Enson Miller asintió rápidamente. Sí, señor. Arthur se arrodilló y desabrochó la cartera de cuero. Los ingenieros observaban con expresiones que mezclaban curiosidad morbosa y absoluta incredulidad. No sacó un escáner láser ni un multímetro sónico. En lugar de eso, sacó un trozo largo y delgado de acero pulido, no más grueso que un lápiz, con una simple copa en forma de campana en un extremo y un disco plano en el otro. Parecía un estetoscopio primitivo. Vance realmente se rió. No fue una risa pequeña. Fue un sonido fuerte y resonante que resonó en los mamparos metálicos. Oh, debes estar bromeando. ¿Qué es eso? ¿Tu varita mágica? Arthur sostuvo el instrumento en su mano, con su pulgar acariciando el metal desgastado. Lo miró, pero sus ojos vieron algo completamente diferente. De repente, el aire en la sala de máquinas se llenó de olor a diésel y miedo. El metal crujió a su alrededor, el inconfundible chillido del casco de un submarino bajo una aplastante presión de profundidad. Tenía 25 años. Un joven suboficial en las profundidades de las negras aguas del Atlántico Norte. Un destructor enemigo los atacaba desde arriba, rodeándolos con cargas de profundidad. Las explosiones hicieron resonar los dientes y apagaron la mitad de las luces. El viejo motor diésel eléctrico de su barco. El USS Stingray estaba gritando. Un vino de tono alto que anunciaba que un rumbo estaba a punto de estancarse. Una sentencia de muerte a esta profundidad. Los medidores eran inútiles, las agujas vibraban salvajemente, pero tenía su vara de escucha, una herramienta que le había dado su propio jefe maestro. Lo presionó contra el bloque del motor, cerrando los ojos y dejando afuera el caos. Ignoró los gritos, las explosiones, el terror. Escuchó y, a través de la cacofonía, lo oyó. Un pequeño clic rítmico desafinado, una canción de imperfección. Supo al instante que línea de lubricación estaba dañada. Había salvado el barco y su tripulación de 84 hombres. La vara de escuchar que tenía en la mano no era una herramienta. Era parte de su alma. Parpadeó y el recuerdo se desvaneció, dejando solo el zumbido estéril del poder auxiliar de la vigilancia y el eco persistente de la burla de Vance. Él ignoró al hombre y regresó al motor silencioso. Colocó el extremo del disco de la varilla contra la carcasa y presionó la copa contra su oreja. Enson Miller observaba absorto. Vio las miradas condescendientes en los rostros del equipo Tritón, vio a Vance poner los ojos en blanco y volverse hacia su tableta, despidiendo deliberadamente al anciano. La falta de respeto fue espantosa, un insulto físico a la tranquila dignidad que proyectaba Arthur. Miller pensó en el tono urgente, casi reverente, del almirante. Cuando le dio la tarea, ella sabía algo sobre este hombre que estos arrogantes contratistas no podían comprender. Sintió una oleada de deber protector. Esto no estaba bien. Retrocedió lentamente hacia la escotilla, sacando su dispositivo de comunicación de su cinturón. No podía llamar directamente al almirante. Eso no era el protocolo, pero podía llamarla teniente de bandera. Salió de la sala de máquinas y la pesada puerta hidráulica se cerró con un silbido tras él. Teniente comandante Reyes, soy en Miller en la vigilancia, susurró en el dispositivo. Miller, ¿qué pasa? ¿Está el señor Jenkins a bordo? La voz del teniente estaba tensa. Sí, señor. Ahora está en la sala de máquinas principal. Pero señor, los contratistas civiles le están poniendo difíciles las cosas. Está bien, es increíblemente irrespetuoso, señor. Se están burlando de él. El ingeniero jefe, Vance, lo trata como si fuera un actor. Hubo un momento de silencio sepulcral al otro lado de la línea.
Cuando Reyá habló de nuevo, su voz era peligrosamente fría. Dígalo otra vez, alférez. Se están burlando de él. Sí, señor. Abiertamente, llamándolo viejo, riéndose de sus herramientas. Otra pausa, esta más larga. Miller podía oír voces apagadas y urgentes en el fondo. Luego Reyes regresó. Alférez, mantenga su puesto. Mantenga sus ojos en el señor Jenkins. La ayuda está en camino. La línea se cortó. Miller miró fijamente su dispositivo y un escalofrío le recorrió la columna. Las palabras "la ayuda está en camino" parecían extrañamente desproporcionadas. ¿A quién ayudar? ¿Al viejo o a los ingenieros engreídos que no tenían ni idea de qué avispero acababan de patear? Volvió a colocar el dispositivo de comunicación en su cinturón y abrió la escotilla nuevamente, regresando al teatro del conflicto silencioso. A bordo del cuartel general de la base naval, a 5 millas al otro lado de la bahía, el teniente comandante Reyes irrumpió en la oficina del almirante sin llamar. Almirante, acabo de terminar la comunicación con Enen Miller en la vigilancia. La almirante Eva Rosta levantó la vista de una pila de informes, con expresión severa. ¿Qué es? ¿Arthur está bien? Está bien, señora. Está en la sala de máquinas. Pero el equipo de Triton Dynamics lo está ridiculizando. El ingeniero jefe lo llamó viejo y se rió de su equipo. El rostro del almirante, ya marcado por el estrés de la situación, se endureció hasta convertirse en una máscara de fría furia. Ella se puso de pie y la silla se hundió bruscamente hacia atrás. Caminó hacia el gran ventanal que daba al astillero y su mirada se fijó en la distante silueta inmóvil del USS Vigilance. Se están burlando del fantasma de la flota, dijo con su voz baja y peligrosa. El nombre quedó flotando en el aire. No era un título oficial. Era una leyenda que se susurraba en las salas de máquinas y en los comedores de jefes de toda la armada. Pertenecía a un hombre que podía subir a un barco, escuchar su alma y arreglar lo que nadie más podía hacer. Un hombre que había salvado al portaaviones USS Independence de un incendio catastrófico al diagnosticar una válvula defectuosa por el olor del aire en un solo pasillo. Un hombre que había improvisado una unidad de desalinización en un frigorífico con nada más que una cafetera y un poco de cable de cobre, salvando a su tripulación de morir de sed en el Océano Índico. Un hombre que lo había hecho todo sin computadoras, sin fanfarrias, y que se había retirado a una silenciosa oscuridad hacía décadas. Centeno, dijo la almirante, girándose desde la ventana y con los ojos encendidos. Pónganme al capitán de la vigilancia en una línea segura ahora mismo y desbloqueen mi transporte personal. Estamos de visita. De vuelta en la sala de máquinas, Arthur, ajeno a la tormenta que había desatado sin querer, se movía metódicamente alrededor del enorme motor, como un médico examinando a un paciente. Presionaba la varilla de escucha en un punto, cerraba los ojos por un largo momento y luego seguía adelante. No parecía obtener ningún resultado. La paciencia de Colin Vance, ya de por sí escasa, finalmente se agotó. Se dirigió hacia Arthur con el rostro convertido en una máscara de indignación. Eso es todo. Yo llamo a esto. Ya estás listo, se metió en el espacio personal del anciano. Mi equipo no puede trabajar con esto. Esta tontería teatral. Es un riesgo de seguridad. Es una pérdida de tiempo. Estoy presentando oficialmente una queja ante la Marina. Ensign, espetó, señalando con el dedo a Miller. Escolten a este hombre fuera del barco. Haremos que la seguridad te reciba en la pasarela. Dada su aparente confusión, creo que sería conveniente realizar una evaluación médica completa. Fue el insulto final, la extralimitación definitiva, amenazar con destituir por la fuerza a un hombre como Arthur Jenkins, un hombre solicitado personalmente por un almirante, y someterlo a una audiencia de competencia, fue un acto de suprema arrogancia que puso fin a su carrera. Enen Miller dio un paso adelante y su mano se dirigió instintivamente al arma que llevaba en el cinturón, un gesto puramente reflejo de desafío. Señor, usted se retirará.
Mis órdenes son del almirante Rastova y mi contrato es con el Departamento de Marina. Vance respondió: este barco es mi responsabilidad hasta que ese motor esté en marcha. Sáquenlo de aquí o los acusaré a todos de obstruir una operación de defensa crítica. Antes de que Miller pudiera responder, un nuevo sonido cortó la tensión. No era el sonido del motor. Fue el tono agudo y penetrante de la alarma general de todo el barco, seguido inmediatamente por la voz del capitán a través del 1MC, el sistema de megafonía del barco. La voz del capitán sonaba tensa, cargada de un pánico nuevo y desconocido. Todos manos a la obra, atención a cubierta. Este es el capitán. En espera de la llegada del comandante, Fuerzas Navales de Superficie. Lo repito, el almirante Roasta subirá a bordo. Todos los jefes de departamento, preséntese en la pasarela principal en la doble guardia de honor hasta el alcázar. Mover. Un silencio atónito invadió la sala de máquinas. El rostro de Vance se puso pálido. El comandante de las Fuerzas Navales de Superficie, el almirante de 3 estrellas a cargo de toda la flota de superficie, venía aquí. Ahora ya no tenía sentido. Una visita como esa fue planeada durante semanas, no anunciada con una alarma de pánico en todo el barco. El lejano pero inconfundible ruido sordo de un helicóptero Black Hawk se hizo cada vez más fuerte, vibrando a través del casco del barco. A continuación se escuchó el chirrido de neumáticos en el muelle de abajo. Vance miró de Lenén al anciano. Un destello de horror naciente se dibujó en sus ojos. Todavía no lo entendía, pero las placas tectónicas del poder se estaban moviendo bajo sus pies y él estaba en el lado equivocado de la falla. Arthur, por su parte, parecía no haberse dado cuenta. Había encontrado algo. Estaba sosteniendo la varilla de escucha contra una pequeña e insignificante caja de conexiones ubicada en el lado de babor del motor. Sus ojos estaban cerrados. Por primera vez, una pequeña sonrisa cómplice tocó sus labios. Él lo había oído. El fantasma en la máquina finalmente le había hablado. La escotilla de la sala de máquinas se abrió de golpe. No era una guardia de honor. Era el propio capitán del barco, un hombre con 4 franjas doradas en los hombros y el rostro ceniciento. Le seguía una figura formidable con un impecable uniforme negro y 3 estrellas plateadas brillando en su cuello. La almirante Rosta irrumpió en la habitación, sus ojos escaneando la escena con la fuerza de un láser. Su mirada se posó en Vance y su equipo, luego en Miller y finalmente se posó en Arthur. La furia en su expresión se desvaneció instantáneamente y fue reemplazada por algo completamente distinto, un respeto profundo e inequívoco. Ella pasó junto a los ingenieros petrificados como si fueran objetos inanimados. Ella caminó directamente hacia el anciano, quien ahora se estaba enderezando lentamente, con una mirada de tranquila satisfacción en su rostro. Ella se detuvo a 2 pies frente a él, se irguió en toda su altura y ejecutó un saludo perfecto y agudo. «Jefe maestro Jenkins», dijo, su voz resonando con autoridad y reverencia. «Es un honor tenerte a bordo». El título quedó en el aire, una bomba. Suboficial mayor, el rango más alto de la Armada. Vance y su equipo se quedaron mirando con la boca abierta. Este anciano desgarbado con un mono grasiento era un legendario jefe maestro. El capitán que estaba detrás del almirante hizo una mueca como si lo hubieran golpeado. Él sabía el nombre. Por supuesto que todos los marineros lo hicieron. La almirante mantuvo su saludo, con sus ojos fijos en los de Arthur. «Pido disculpas por la recepción que he recibido de estos contratistas», dijo, bajando la voz una octava, cada palabra un trozo de hielo. Ella giró la cabeza ligeramente y su mirada fijó a Calin Vance en el mamparo. «¿Es usted el señor Vance?» Vance solo pudo emitir un sonido ahogado y gorgoteante. «Este es el suboficial mayor Arthur Jenkins, retirado», anunció la almirante a la sala, aunque sus ojos nunca se apartaron de Vance. «Es conocido por aquellos de nosotros que hemos tenido el privilegio de servir con él como el fantasma de la flota. En sus 40 años de servicio,
Ha salvado más barcos y más vidas que cualquier modelo de computadora que se pueda diseñar. La varilla de escucha de la que usted se burló tan abiertamente fue utilizada para localizar un cojinete de motor defectuoso en el submarino USS Stingray mientras era perseguido por destructores soviéticos en 1968, salvando así a las 84 almas a bordo. Él solo restauró la energía al USS Saratoga durante un tifón en el mar de China Meridional. Utilizando su conocimiento de la dinámica del vapor, una hazaña que más tarde 3 comités de ingeniería separados consideraron teóricamente imposible. Este hombre ha olvidado más sobre motores navales de lo que usted y toda su compañía sabrán jamás. La multitud de marineros que se había reunido en la escotilla, atraída por la conmoción, miraba con asombro. Estaban viendo una leyenda viviente. Vance parecía que estaba a punto de enfermarse físicamente. Su contrato multimillonario, su reputación, toda su carrera se evaporaban ante sus ojos. Arthur finalmente devolvió el saludo de almirante con un movimiento lento y ligeramente rígido. «Almirante», dijo suavemente, «me alegro de verte de nuevo, Eva. Puedes bajar la mano. Asustarás a los niños». Algunos de los marineros en la escotilla reprimieron la risa. La almirante dejó caer su saludo y una pequeña sonrisa finalmente atravesó su fachada severa. «¿Lo encontraste, Art?» «Yo», dijo Arthur, golpeando con el dedo la pequeña caja de conexiones. «Lo hice, señor Vance», dijo la almirante, con su voz una vez más dura como el acero. «Usted y su equipo deben reunir su equipo y abandonar esta nave inmediatamente. Su contrato con Triton Dynamics está bajo revisión formal para su rescisión. Ensign Miller le acompañará hasta la pasarela». Se volvió hacia el capitán del barco. «Capitán, quiero tener en mi escritorio un informe completo sobre este incidente antes de las 8 horas de mañana y quiero saber por qué mis órdenes directas con respecto al señor Jenkins no se siguieron al pie de la letra». El capitán tragó saliva con dificultad. «Sí, almirante». Vance y su equipo se derrumbaron por completo y comenzaron a empacar sus cosas en un silencio humillante. La almirante les dio la espalda y dedicó toda su atención a Arthur. «¿Qué fue, jefe maestro?» Arthur miró la caja de conexiones. «No es el impulso», dijo con voz tranquila e instructiva. «El variador está bien. Es el relé de potencia. Hay un desequilibrio armónico. Los nuevos relés de estado sólido que usan son demasiado perfectos. No pueden manejar la mínima desviación de frecuencia del bus principal de la nave cuando está bajo carga. El sistema lo interpreta como un fallo catastrófico y activa una parada de seguridad, pero no hay un fallo real, así que no emite ningún código. La computadora está dando vueltas». Abrió una pequeña tapa de la caja de conexiones. Dentro había un reluciente chip de relé de alta tecnología. «Estos ingenieros», dijo, no con malicia, sino con la paciencia de un maestro, «solo miran los datos. No escuchan la máquina. Oyen el silencio y creen que no pasa nada. Pero hay un sonido en el silencio, una vibración que no corresponde». Miró a Vance, que había dejado de empacar para escuchar. Su rostro era un desastre de vergüenza e incredulidad. «Una máquina tiene ritmo, hijo. Un latido. Tu problema es que estás intentando operar con una hoja de cálculo. A veces, solo tienes que escuchar». Metió la mano en su bolso de cuero y sacó un objeto pequeño y sencillo. Una diminuta bobina de cobre enrollada alrededor de un núcleo de fibra. Algo que parecía de una radio de los años 50. «Esto lo arreglará», dijo. Le entregó la pieza improvisada a un ayudante de maquinista de la Marina que estaba cerca. «Suelda esto a la línea de entrada del relé. Actuará como amortiguador. Suaviza la deriva de frecuencia antes de que llegue al chip». Mientras el maquinista se ponía a trabajar, Arthur bajó la mirada hacia la vieja varilla de escucha que aún tenía en la mano. El recuerdo era nítido y claro. Era un recluta novato, apenas tenía 19 años. Su propio mentor, un viejo y curtido jefe maestro llamado Gus,
Le había puesto la herramienta en la mano en su primer día en la sala de máquinas. Los nuevos se reirán de esto. Gus se lo había dicho, su voz, un susurro áspero por encima del rugido de los motores. Confiarán en los elegantes diales de sus indicadores, pero las computadoras mienten. Los diales se rompen. La máquina siempre dice la verdad. Art. Solo tienes que aprender a escuchar. Nunca había olvidado esas palabras. La varilla era más que acero. Era un legado. En cuestión de minutos, el ayudante del maquinista levantó el pulgar. Está dentro, jefe maestro. Arthur asintió. Muy bien, capitán, dígale a su puente que active el motor suavemente. La orden fue transmitida. Un tenso silencio llenó la sala de máquinas. Entonces, un zumbido bajo comenzó a formarse. Era un zumbido limpio y potente. Sonido que aumentaba constantemente de tono y volumen. Las pantallas holográficas, que habían mostrado líneas planas, se iluminaron con una cascada de datos verdes. Las placas de cubierta comenzaron a vibrar con un zumbido constante y potente. El USS Vigilance estaba en marcha. Una ovación estalló entre los marineros en la escotilla. La almirante Rastova sonrió radiante y apoyó una mano en el hombro de Arthur. Sigue siendo el mejor que ha existido, Art. Arthur solo asintió levemente y cansado. Su trabajo estaba hecho. En las semanas siguientes, las consecuencias fueron rápidas. El contrato con Triton Dynamics se rescindió oficialmente. Calin Vance fue despedido. Su espectacular fracaso se convirtió en una advertencia para los contratistas de defensa. La almirante Rotova, fiel a su palabra, instituyó un nuevo módulo de capacitación obligatorio para todo el personal de ingeniería naval titulado Diagnóstico Mecánico Aplicado, basado completamente en los principios de análisis sensorial de Arthur Jenkins. Se conocía extraoficialmente como el método de los fantasmas. Una carta formal de disculpa del director ejecutivo de Triton Dynamics fue entregada en la tranquila casa suburbana de Arthur. Leyó, lo dobló con cuidado y lo usó para nivelar una pata que se tambaleaba en su banco de trabajo. 3 meses después, Calin Vance tenía un trabajo mucho menos glamoroso. Supervisaba el control de calidad en una fábrica de turbinas comerciales. El sueldo era una fracción de lo que solía ganar, pero era un trabajo honesto. Una tarde, se detuvo en un pequeño restaurante local para almorzar. Mientras estaba sentado en la barra, vio una figura familiar sentada en una mesa junto a la ventana, disfrutando lentamente de un trozo de tarta de manzana. Era Arthur Jenkins. El corazón de Vance latía con fuerza. Podría haberse ido, pero no lo hizo. Se bajó del taburete y se dirigió a la mesa. Arthur levantó la vista. Sus ojos no mostraban malicia, solo una leve curiosidad. Señor Jenkins, dijo Vance con voz tranquila y humilde. Solo quería disculparme por mi comportamiento en la vigilancia. Fui arrogante y me equivoqué. Lo que hiciste me enseñó una lección que jamás olvidaré. Arthur lo miró un buen rato y luego señaló el asiento vacío frente a él. Siéntate, hijo, dijo. Le hizo señas a la camarera. Sírvele un café a este joven. Volvió a mirar a Vance con una leve sonrisa indulgente. El primer paso para aprender a escuchar a una máquina, dijo, es aprender a escuchar a la gente. Si te inspiró la historia del jefe maestro Arthur Jenkins, dale a me gusta a este video, compártelo con un amigo y suscríbete a Better en Valor para más historias de héroes silenciosos.